Hol- Hola, buenas tardes. En esta ocasión traigo un problema de circuitos eléctricos, el cual nos piden determinar cuál es la corriente que impulsa esta fuente hacia todo el circuito. Bien, para resolver este problema, lo único que hay que hacer es simplificar todo este circuito a un circuito equivalente que esté compuesto por una fuente de voltaje unido a una resistencia en serie. En este caso, el voltaje es de 100 volts. El voltaje de la fuente, y necesitamos determinar o calcular una resistencia equivalente a partir de todo este circuito. Muy bien, lo aconsejable primero es hacer un bosquejo de cómo va a viajar toda la corriente que impulsa esta fuente en el circuito, es decir, ir marcando como un mapita por dónde va a pasar la corriente. Ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. En este caso, primero la corriente va a ir por acá. Recuerden muy bien que para darse cuenta, esto es muy importante, para darse cuenta que una resistencia está en serie cuando la corriente que pasa en ellas no cambia. Si es que cambia, los circuitos están en paralelo. Para eso vamos a dibujar este pequeño mapita para ver cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Después nos pueden salir más sorpresas que ahorita nos vamos a dar cuenta. Muy bien, por aquí empieza la corriente, va a seguir viajando y se encuentra con este nudo. De este nudo nos damos cuenta que la corriente tiene tres caminos para ir. Para aquí abajo, se puede ir por aquí inclinado, o se puede ir para la derecha. Aquí, como la corriente se divide en tres, o sea, esta corriente que llega para acá se divide en tres, de entrada aquí nos damos cuenta que estas tres resistencias están en paralelo. ¿Por qué? Porque esta resistencia que viaja llega a tres puntos diferentes y se divide en tres. Muy bien. Ahorita nos dimos cuenta que estos tres están en paralelo. Ahorita no vamos a simplificarlo, solo estamos haciendo el mapita. Entonces vamos a analizar este pedacito de corriente que se fue para acá. Viaja por acá y se encuentra en este otro nudo. En este otro nudo se va a ir para aquí abajo o para acá. Aquí nos vamos a encontrar con otro concepto que es muy importante que lo sepamos, que es el del cortocircuito. Recuerden que una resistencia es un elemento que va a impedir que pase la corriente a través de ese elemento, por eso su nombre es resistencia, se resiste al paso de la corriente. Entonces aquí hay algo curioso, si la corriente se encuentra en un punto donde haya una resistencia y donde hay un alambre solo, ¿por dónde creen que se vaya la resistencia? Se va a ir por donde va el alambre solo, porque este alambre no tiene resistencia, entonces se va a preferir por el camino fácil donde no haya resistencia y se va a ir por allí. Entonces, de entrada, esta resistencia la podemos ir eliminando. Por ahí no va a pasar corriente. Se va a preferir ir por el alambre. Ahora vamos a agarrar siguiendo el camino. Esta resistencia se va a ir por acá. Va a seguir por acá y se va a encontrar con este nudo. En este nudo tenemos dos caminos. Este camino y este camino. Por lo tanto, aquí las resistencias se dividen, el inclinadito para acá y el de para acá. Por lo tanto, estas dos están en paralelo, porque este pedacito de esta que estaba hasta acá se dividió todavía en dos, la que va para acá y la que va para acá. Se sigue la corriente por aquí y aquí se encuentra con otro nudo. La corriente se puede ir para acá o la corriente se puede ir para acá. Por tanto, estas dos también están en paralelo. Espero que hayan entendido muy bien esto. Donde en un nudo la corriente se separa, esas resistencias donde se está separando la corriente están en paralelo. Si la corriente sigue siendo la misma, suponiendo que aquí no tuviéramos nada de resistencias, esta corriente que sigue se va a seguir a la de acá. Eso sería una en serie, pero en este caso nos pusieron dos aquí y se dividieron en tres. Por lo tanto, estas están en paralelo. Entonces, ya haciendo este mapita, podemos hacer un dibujo
de otro circuito que nos quedó utilizando este artificio que vimos aquí, que es el del corto. Nos dimos cuenta que esta resistencia ya no va a estar, entonces nos va a quedar uno un poquitito más sencillo. Después lo vamos a ir simplificando un poco más, pero quitando esa resistencia ya podemos empezar. Entonces tenemos la resistencia de 8 ohms. Tenemos aquí un nudo donde aquí va a ir una resistencia de 10 ohms. Aquí tenemos la otra resistencia que es de 5 ohms. Aquí tenemos la otra resistencia que es de 4 ohms. Aquí tenemos el alambrito que les decía que produjo el corto y nos hizo eliminar esta resistencia. Y aquí abajo tenemos otro nudo unido con una resistencia de 20 ohms. Perdonen aquí mi mal cálculo de dibujo, pero como con una mano estoy agarrando el celular, no puedo ver bien. Pero aquí va un alambre, ¿no? Y aquí dice el nudo, todo esto es un nudo completo. Bueno, y aquí abajo va a haber una resistencia de 12 ohms. La polaridad de la fuente y que es de 100 volts. Bueno, ahora podemos empezar a analizar el circuito de izquierda a derecha. Vamos a analizar este nudo solito para poder empezar a trabajar. Tenemos ese nudo. Supongamos que vamos a utilizar esta corriente que viene por aquí. Llega esta corriente al nudo y se divide en dos, que son estos dos caminos. Se divide en este y en este camino. Estas son corrientes. Llegó hacia acá, se dividió. Por lo tanto, estas dos están en paralelo. Entonces, tenemos aquí la formulita para calcular en paralelo. Tenemos que la resistencia equivalente de estas dos resistencias nada más va a ser igual a 1 entre 1, que es la de 5 ohms, más 1 entre 20. Vamos a hacer los cálculos para más rápido en la calculadora. 1 entre 5 0.2, 1 entre 20 más 0.2, y todavía volvemos a sacar el recíproco, nos dio 4. La resistencia equivalente de aquí es de 4 ohms. Por lo tanto, redibujando el circuito, recuerden que estos dos son los paralelos, nos queda de la siguiente manera: la fuente, una resistencia de 8 ohms, aquí una resistencia de 10, aquí una resistencia de 12, aquí una resistencia de 4, el alambrito, y ya hicimos que estas dos resistencias en paralelo esté en serie con la de 4 y vale, va aquí, y vale 4 ohms también. La fuente vale 100. Ahora, si observamos, iría una corriente por aquí, viajaría por el alambrito y se topa con una aquí en serie. Aquí hay un nudo, la misma que entró al nudo sale del nudo, por lo tanto estas dos están en serie. Entonces, para calcular esa resistencia equivalente de esas dos resistencias en serie, solo se suman 4 ohms más 4 ohms. Resistencia equivalente es igual a 8 ohms. Por lo tanto, redibujamos otra vez el circuito. Más menos 100 volts. Tenemos la resistencia de 8 ohms. Va a caer por aquí
la de 10 ohms. Aquí tenemos la de 12 ohms. Y esto quedó así. La podemos acomodar de la siguiente manera, que esto es de 8 ohms. ¿Cómo sé que estas dos en serie están en paralelo con la de 10? Muy fácil, porque si recuerdan, aquí viajaba una resistencia. Bueno, aquí viajaba una resistencia y se divide. Por lo tanto, esta resistencia está en paralelo con esto, con todo esto que está aquí. Por eso lo acomoda así. Llega esta resistencia, se divide aquí y se divide aquí. Llega aquí al nudo y se viene viajando por acá. Entonces, si se dan cuenta, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces vamos a hacer la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo. De una vez podemos anticiparnos que de esta está en paralelo y estas dos paralelos están en serie con esta que está aquí. Entonces si hacemos la suma de esa resistencia equivalente en paralelo de la de 10 y la de 8 ohms, sería 1 en 10 más 1 en 8, y esto es igual a, que sería 1 entre 0.1 más 1 octavo, que es 0.125 más 0.1 y el recíproco. Bueno, la resistencia equivalente de ese pedazo nos va a dar a 4.44 ohms. Por tanto, vamos a redibujar el circuito eléctrico. Tenemos aquí una resistencia de 8 ohms. Tenemos aquí una de 10. Perdón, esa es la que ya sacamos. La equivalente de estas dos en paralelo nos dio 4.44. Y tenemos aquí la de 12 ohms. Como ven, esta y esta ya están en serie con la fuente y entre sí están en serie. Entonces lo único que queda es sumar, que es 8 más 4.44 más 12, y estos son ohms. Entonces esa resistencia equivalente, esta es igual a 24.44. Por lo tanto, el circuito final que nos queda aquí, vamos a hacerlo en este espacio pequeño que nos queda aquí, sería la fuente más o menos en serie con una resistencia de 24.44 ohms y la fuente es de 100 voltios. Entonces, por ley de Ohm tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Tenemos que 100 voltios entre 24.44 ohms, eso nos va a dar la corriente de la fuente. Y fuente va a ser igual a 100 entre 24, nos va a dar 4.09 amperes. Y ese es el resultado final. Gracias por ver mi video.